Hola, soy Luis Valle de la Iglesia de Cristo Ministerio Elim Central Los Ángeles, bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes, para invitarte a que no te pierdas el siguiente segmento, Levántate y Resplandece, el cual estoy seguro que el Señor hablará a tu vida. Bendiciones. Sí, en esta hora queremos hablar un tema acerca de lo que es el perdón. Y es algo muy interesante porque el saber perdonar es de mucha importancia para todo hijo de Dios y para todo aquel que no conoce de Cristo. El perdón es algo que trae bendición a nuestra vida, trae liberación y trae sanidad, porque el perdonar no solamente es decir te perdono, sino que trae beneficios y trae muchas cosas. Y por eso que vamos en esta hora a leer, hermano Alex, en Mateo capítulo 21 y verso 18, vamos a estar leyendo un pasaje de la Biblia. No sé si tú lo quieres leer. Sí, amén. Vamos a leer en el capítulo 18 de San Mateo y verso 21. Y dice de la siguiente manera: entonces Pedro, llegándose a él, a Jesús, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Entonces dice: a mi hermano que pecare contra mí. Y dice todavía Pedro, hace una pregunta, ¿hasta 7? Y el 22 nos llama la atención donde dice, Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7, hermano. Qué interesante. Fíjate que cuando Pedro le hace la pregunta al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y Pedro instantáneamente le dice, ¿será 7 veces? O sea, él tenía una respuesta de saber cuántas veces podía perdonarle, pero lo que tú le dices es muy interesante, porque nuestro Señor Jesús le dice no solamente 7, sino que 70 veces 7. Y si tú multiplicas ese 70 por 7, te da un número, y en el cual tú puedes ver un número figurado en el cual tú puedes notar, Alex, la grandeza de Dios, de que el perdón de Dios es infinito. Es algo que Dios hace, de que Él nos perdona nuestras transgresiones, Él perdona nuestros pecados, pero es algo que es nato de parte del Señor, porque cuando Pedro dice, bueno, es que si fulano de tal me hizo este daño, ¿por qué? ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Entonces es algo importante, mi querido televidente, de que sepas de que el perdón no mucho a veces nosotros podemos perdonar. A veces perdonamos solo de labios, decimos sí, yo te perdono, pero de corazón, es ahí el problema, es ahí el punto, porque cuando nosotros perdonamos de corazón es cuando nosotros borramos. La palabra del Señor dice de que Él perdona nuestros pecados, Alex, y dice que Él tira nuestros pecados al fondo de la mar. O sea, ella no se vuelve a acordar de esos pecados. Por eso que es importante el perdón. Entonces, Pedro hace esa pregunta al Señor, porque él decía, bueno, entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Qué piensas tú? ¿Sabe qué, hermano? Es bien interesante esa pregunta que hizo mi querido hermano Pedro, de que esta pregunta que él le hizo a nuestro amado Jesús, es porque en un tiempo, en el tiempo de la ley, no había misericordia, no había el perdón que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Hay un verso en la Biblia donde se menciona el 70 veces 7, y ese se encuentra en Mateo, en Génesis 4:24. Si quiere, hermano, lo buscamos, porque es bien interesante lo que dice. Y busquemos, hermano, aquí en Génesis 4:24. Y lo que quiero es que miremos este verso, porque es bien interesante acerca del 70 veces 7. Sí, dice que, y si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Ese es algo bien tremendo, porque no se mira otra vez la palabra 70 veces 7, solamente se mira en el Génesis, en el 4:24. Entonces, a lo que miramos que en el tiempo de la ley no había una misericordia, y aquí estamos hablando antes de que existiera la ley. Correcto. ¿Verdad? Entonces, lo que queremos enfatizar en este momento, qué grandioso es nuestro amado Jesús, que le enseña a Pedro. Estoy yo bien 100% seguro que Pedro ha de haber leído ese versículo.
Correcto. clave donde él estaba diciendo, nomás 7, dice. Solamente 7. O sea, Pedro quería poner un número para perdonar a alguien. Pero nuestro amado Jesús, él nos dice 7 veces 7. Amén. La cual el número de suma, de multiplicación, de fracción, de álgebra, aún cálculos, no vamos a encontrar el número infinito del perdón. Tiene un comienzo que empieza con nuestro amado Jesús. Amén. Sí, mira, es interesante eso acerca del perdón, pero hoy en día también vemos de que cuando una persona no logra perdonar a aquel que lo ha ofendido, está comprobado de que científicamente de que sufre de estrés, se le sube la presión, causa hasta insomnio. Y déjame explicarte por qué. Porque, por ejemplo, tú ves una persona que en la congregación o un amigo en tu trabajo que te ha ofendido y muy fuerte, y cuando tú lo miras como que lo evitas, no quieres tener contacto con esa persona. Okay. Entonces, ¿pero por qué? Pero si en el pasado eran buenos amigos, pero tal vez hubo un error, hubo una falta que esa persona cometió contra ti. Y entonces tú vienes y lo tomas tan personal, tan a pecho, que no lo quieres soltar, y tal vez la persona, tal vez ya te pidió perdón, te disculpó, se pidió disculpas por lo que él hizo, pero tú no lo puedes perdonar. ¿Por qué? Porque cuando tú lo ves, tú sientes aquel enojo, aquella incomodidad de ver a aquella persona, pero es porque realmente tú no has perdonado. Amén. Entonces, por eso es que vemos la importancia del perdón, porque al perdonar nosotros somos liberados y la persona también. Amén. Porque mira, Alex, algo que tremendo, porque cuando alguien, tú mencionabas en la ley, y efectivamente, en la ley estaba esto de que cuando alguien cometía una falta contra alguien, entonces era castigado, Sí, ¿verdad? Entonces, inclusive cuando alguien, por ejemplo, lo agarraban a una persona en adulterio, a una mujer en adulterio, ¿qué era la ley que decía? Tenían que apedrearlo. Amén. Pero fíjate que la ley especificaba de que cuando alguien era atrapado en el adulterio, era apedreado la mujer y el hombre. Amén. Y tú te recuerdas ese pasaje cuando el Señor Jesús viene y lo confrontan y le dices, Señor, hemos encontrado a esta mujer que ha pecado. Amén. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Y tú qué dices? Y lo Así confrontan. Entonces, mira, esto es interesante. El Señor empieza a escribir en la tierra, Ajá, exacto. aunque no lo vas a encontrar en la Biblia, pero Sí. estamos asumiendo de que el Señor empezó a escribir los pecados de cada uno de ellos. Estaba el fariseo, estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, y le decía, y ponía allí hipócritas, ladrones, mentirosos, y él empezaba a poner un montón de pecados. Entonces ellos, como estaban alrededor, cuando miraban que estaban, por ejemplo, el mentiroso, entonces decían, no, pues eso yo, entonces empezaban a irse, hasta que cada uno de ellos empezó a retirarse, fíjate, Alex, Sí. y llegó al punto que solamente quedó Jesús y la adúltera. Así es. Pero oye lo que dice esta palabra. Entonces viene el Señor y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Así es. Y ella volteaba a ver, y decía, no, pues no hay nadie, ¿verdad? Entonces sí, yo tampoco te condeno. Dice, vete y no peques más. Amén. Entonces, mira qué interesante esto, televidente, de que el Señor Jesús en ese momento, Él tenía todo a su favor y tenía toda la autoridad de decirle, yo te voy a condenar. Amén. Pero es allí lo que tú y yo tenemos que comprender y aprender en esta tarde, de que el Señor, a pesar de que Él sabe tu pecado, a pesar de que tú le has fallado, el Señor te dice, Amén. yo no te condeno, vete y no peques más. Amén. Esa era la Aleluya. clave, Gloria a que Dios. se fuera. Entonces la mujer se quedó sorprendida al saber de que lo podía haber condenado, pero no la condenó. Y tú decías, es cierto, en la ley no había gracia, pero en Jesús estábamos viendo la gracia, Amén. la misericordia. Por eso, hermano televidente que estás sintonizando en esta hora, el perdón es importante. Por eso de que ahora que estamos en Cristo, algo maravilloso y que podemos ver es de que dice de que aunque nosotros pecamos, abogado tenemos, ¿verdad? Así es, amén. ¿Verdad? O sea, a Jesucristo. Por eso, Alex, no sé qué piensas acerca de No, esto. amén, así es, hermano. Es un tema demasiado lleno de amor, hermano. La importancia del perdón. Todos necesitamos ese perdón, hermano. Todos, aún yo. Y es un perdón y es un arrepentimiento continuo. Así es de que, hermano o hermana o amigo que nos estás escuchando,
yo te invito a que pues vea, busquemos de Dios y busquemos el perdón. Y no solamente el arrepentimiento de hoy, sino que también de mañana, también de pasado de mañana. Y mientras tengamos vida, tenemos esa seguridad de que tenemos un Redentor, que es nuestro amado Jesucristo, que murió, resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida, y darnos vida en abundancia. La miramos mucho en la palabra del Señor, hermano Daniel, de que en la parábola del hijo pródigo, dice que el papá al mirarlo, lo abrazó, lo besó. Y eso es algo muy profundo, porque él perdonó, hermano, al hijo pródigo. Lo perdonó a tal manera de que se olvidó de su pecado. Se olvidó de que había pecado delante de Dios, delante de él. Y miramos en el hijo pródigo, hermano. Podemos entrar en detalle en el hijo pródigo, pero no hay mucho tiempo, hermano Daniel. Vean, pero podemos ver cómo es nuestro amado Señor, que es lo mismo que Él hace con nosotros. Dice que Él nos perdona, y en el momento que nos perdona, si confesamos con nuestra boca nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestras fallas, Él es justo y fiel para olvidar todo, hermano Daniel. Sí, amén. A ver, hermano. Fíjate que estaba leyendo ahorita que estabas hablando la parábola, algo que el Señor Jesús dijo siempre en Mateo capítulo 18 y verso 23, y dice de esta manera, dice, por eso dice, el reino de Dios o reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y dice que al comenzar a ajustar cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. O sea, le debía bastante dinero. Si lo vamos a poner actualmente, ¿cuánto sería en dólares? Tal vez él le debía casi $1,000,000. Imagínate, $1,000,000 le estaba debiendo, pero dice que él, no teniendo con qué pagar, dice, a su señor le ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y cuanto poseyere, para que él pudiese pagar la deuda de ese $1,000,000. Amén, o sea, amén. Tenían que irse a la cárcel, o es más, los estaban vendiendo a toda la familia. Imagina qué tremendo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Luego dice, entonces el siervo cayó postrado ante él, diciéndole, ten paciencia conmigo que yo te voy a pagar. O sea, este siervo que le debía los 1,000 talentos, se le postró al Señor, le rogó, le lloró, y entonces el Señor, al ver que su siervo estaba compungido y estaba arrepentido, y de verdad, él no podía, pero le estaba pidiendo perdón, entonces el Señor le dijo, ok, está bien, dice, no hay problema, yo te perdono la deuda, ¿verdad? No hay problema, yo te perdono la deuda. Entonces en ese momento ese hombre, ¿te imaginas que te hagan un perdón de $1,000,000? No me debes nada. Wow, digo yo, entonces yo estoy libre, ya no, mi esposa, mi familia no tiene que ir a la cárcel o ser vendido. Pero oye esto, eso es lo que me llama la atención. Este hombre fue perdonado por su señor, pero cuando salió, dice de que encontró a otro consiervo que le debía apenas solo 100 denarios, o sea, le debía $100, pues. Entonces el juego le debía $100 y viene que lo agarra y lo empieza a casi estrangular y le dice, págame lo que me debes. Y él le dijo las mismas palabras que él había dicho hace unos minutos atrás, perdóname, tenme paciencia. Pero él dice, no, págame, y lo metió a la cárcel. Pero oye esto, cuando los otros consiervos miraron la actitud de que le habían perdonado, se lo contaron a su señor. Y entonces dice que el señor que le había perdonado el $1,000,000 se enojó tanto y le dijo, oye, ven para acá, le dice, ¿cómo es que yo te pude perdonar la deuda de $1,000,000 que tú me debías a mí? Y cuando tú saliste, ¿no pudiste hacer lo mismo que yo hice contigo? De perdonarle la deuda a aquel que te debía, sino que lo mandaste a la cárcel. Entonces, aquí vienen las consecuencias de no perdonar. Por cuanto hiciste eso, ahora tú te vas a la cárcel y me vas a pagar todo lo que tú me debes. Amén, amén. Por eso, Alex, cuando yo miraba esta parábola que Jesús decía, yo me ponía a pensar qué tremendo es cuando uno no perdona. Porque entonces cuando tú no perdonas te llenas de resentimiento, hay amargura en tu alma. Es más, puede ser un familiar tuyo que tal vez tú no le hablas por años, ¿verdad? Porque tal vez hizo algo, tal vez cometió un error, ¿verdad? No lo estoy justificando, pero
pero era un error que tal vez tú podías perdonarlo. Amén, pero así han pasado años ya en que tú no has podido perdonar y tú no puedes ver a esa persona. ¿Pero por qué? Porque tu corazón está atado al resentimiento, está atado al rencor. Pero en esta hermosa tarde, Cristo te dice a ti, Él es el que puede libertar tu alma. Él es el que puede darte esa paz interna. Por eso de que, hermano, yo pienso de que si nosotros llegásemos a entender, Alex, que la importancia del perdón, y si nosotros perdonamos a nuestro prójimo, yo pienso que vamos a agarrar tremenda bendición. Oh, amén, amén. No, claro. Yo tengo aquí, hermano, unos apuntes que tenemos beneficio, hermano. Mucho beneficio, hermano, y mucha bendición acerca del perdonar a otros. Amén. Y una de las que son unos puntos bien breves que yo quiero que tú que estás mirándonos, mires cuál es el beneficio y la bendición más grande que nuestro amado pues nos está dando en el momento que nosotros pedimos perdón, en el momento que perdonamos al que nos ofende. Amén. Y ese es uno de los puntos más difíciles a muchas personas, como hijos de Dios que somos, y aún a los de afuera. Los de afuera que no tienen conocimiento de Dios, yo también les invito, ¿verdad?, a que podamos buscar al Señor y que mires la bendición que es, y el beneficio pues que tenemos acerca a través de Jesús, que es el perdón. Tenemos aquí, hermano, que es la liberación. Amén. Hay una liberación. Y si miramos en Mateo, hermano, 18, 27, y es de lo mismo que usted estaba hablando, hermano, acerca de la parábola del deudor. Que aquella persona, cuando le fue perdonado la deuda, en ese momento sintió una liberación. Oh, definitivamente. Pero se le olvidó a aquel que le había sido perdonado todas las deudas. Él se sintió en el momento liberado. Y eso es algo tremendo. Lo lamentable es que se le olvidó que tenía que perdonar. Ese perdonar de 7 veces 7, hermano. Y miramos que hay misericordia, hermano. Hay una misericordia grandísima, hermano Daniel, en el perdonar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe y aún a los que no son nuestros hermanos en la fe. Pero el Señor nos ha dado ese mandato, esa palabra que nos dice amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Sí. Misericordia, sanidad. Recibimos sanidad en nuestra alma. Amén. Al perdonar. Recibimos paz. Amén. Recibimos aún, nuestras oraciones son oídas, hermano. Hermano Daniel, al perdonar tenemos la libertad que el Señor nos está escuchando. Y para terminar, podemos aún expresar amor. Oh, definitivamente. ¿Verdad? Entonces, tú que estás ahí, hermano, busquemos ese perdón. ¿Qué es lo que usted, hermano Daniel, puede aún, pues, verdad, apoyarnos en esto? Sí, hermano? mira, me llama la atención cuando tú dices acerca de liberación, de paz. Y, querido televidente, déjame decirte de que efectivamente es eso. Si tú quieres ser libre de ese resentimiento, de esa amargura, de X personas o personas que te ha hecho daño, la verdad que la palabra del Señor es bien clara, que nosotros tenemos que aprender a perdonar a nuestros enemigos, aún a nuestro prójimo. Porque te recuerdas aquel en el Padre Nuestro, donde dice, Padre, perdona mis pecados, así como también yo perdono a aquellos que me han ofendido. Solo fíjate en ese pasaje, yo sé que tú te recuerdas de eso, donde le dice el Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. O sea que estamos pidiendo un perdón vertical, pero no practicamos el perdón horizontal. No, exactamente. Entonces, ¿cómo voy a poder yo recibir perdón de Dios si yo no te puedo perdonar a ti, Alex? Sí, amén, hermano. O sea, la palabra me manda a mí a que yo te tengo que perdonar a ti. Amén. Las veces que tú me ofendas, yo tengo que perdonarte a ti. Pero dice algo que me llama la atención, de corazón. Amén, entonces, aleluya. cuando hay un perdón genuino de corazón, no de diente a labio, sino que de corazón, entonces yo te voy a perdonar, Alex. Amén, entonces, aleluya. al perdonarte a ti, tú decías algo importante. Muchas veces nuestras oraciones son interrumpidas. ¿Por qué? Hermano. Porque si yo tengo algo contra mi hermano, entonces ¿cómo yo le voy a pedir a Dios que me bendiga o le pida X cosa? ¿Por qué? Porque yo tengo pleito con mi hermano. Entonces, es importante el perdón. Por eso de que en esta tarde
hermano televidente, tú que estás ahí, tú que has sintonizado este canal por primera vez, no es casualidad que tú lo has hecho. Amén, así es. Déjame decirte que hay un propósito en Dios, porque Dios lo que quiere es hacerte libre. Así y es, a aleluya. través del perdón. En Romanos 19 dice de que cerca de ti está, que dice, en ti está la palabra, de que si confesases que Jesús es nuestro ¿verdad? Señor, Es ¿no? nuestro Señor y que Él resucitó, hermano, tú eres salvo. No tienes que hacer más que solo creer que el Señor es el que murió en la cruz del Calvario, el Así que es, derramó aleluya. su sangre por nuestros pecados. Así es, amén. Y es allí donde nosotros vamos a entender, querido amigo que me ves en esta hora, que no es a través de obras, no es a través de hacer X cosa o sacrificio. No, es solamente de que tú reconozcas que tú eres pecador, que reconozcas que tú estás mal delante de Amén, Dios así y que es. tú necesitas a ese Cristo que perdona nuestros pecados. Porque yo sé que quizás tú has querido cubrir o hacer algo para que tu conciencia esté tranquila, pero hay algo dentro de ti que te dice, no, aún te falta algo más. Así Y es, es amén. reconocer que tú eres un pecador y Así que es, amén, tú aleluya. necesitas de un Salvador. Nuestro Señor Jesucristo, cuando abrió sus manos en la cruz del Calvario, lo hizo por amor. Aleluya. Porque amén. déjame decirte de que el que debería estar en la cruz sería yo, Alex y tú también. Amén, así ¿Sabes es. por qué? Porque nosotros merecíamos la muerte. Amén. Porque nosotros sí teníamos culpa. En cambio, Él no lo tuvo. Porque Él dice que Él fue como un cordero mudo al matadero. Amén, O sea así que es. sobre Él cayó todo el pecado de la humanidad, ¿verdad? No importa el pecado que tú hayas cometido, Jesús te lo perdona. Amén, Y Él lo aleluya. clavó en la cruz del Calvario. Así es, hermano. Que- por Así eso- es, hermano. Dime, hermano. Sí, hermano, aquí estaba yo leyendo, nos acordamos de ese verso que es tremendo, usted estaba mencionando. Dice, por cuantos, en Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que usted estaba mencionando, hermano Daniel, porque por todas las fallas, por todos los errores, Exacto. desde el pecado original, ¿verdad? Que Adán falló, Sí. se originó el pecado original, y gracias que por un hombre vino el pecado, pero también por otro hombre, ¿vea? Humano, pero divino, a la misma vez, vino la salvación. Y el apóstol Pablo hace énfasis de eso en Romanos 3, por cuantos todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero miramos la grandeza y lo que queremos enfocar, la importancia del perdón que el Señor nos ha dado y lo que nosotros también se nos ha llamado a hacer, a perdonar a aquel que nos hace mal, para poder tener esa justificación. Y es una justificación, en Romanos 3:24 sigue, dice, una justificación gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesús el Cristo. Amén. Qué lindo, hermano. Por eso, hermano, tú que estás ahí, solamente quisiera compartirte este último verso donde dice en la Escritura, en Romanos 10:11, dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque dice, porque si nosotros invocamos al Señor en su nombre, o sea, invocamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos. Yo no sé tu problema, no sé lo que tú estés sufriendo, no sé cuánto resentimiento hay en tu vida, pero déjame decirte, el Señor pagó por ti, Amén. por tus pecados. Amén. Y si tú en esta hora quieres aceptar al Señor como tu único y suficiente Salvador y quieres abrir tu corazón para que Él entre en tu corazón y seas salvo, solamente repite conmigo esta corta oración. Amén, aleluya. Y verás la gran diferencia de todo lo que has escuchado acerca del perdón. Ahora, si tú le pones fe a lo que tú vas a hacer, a lo que has Así oído, es. Amén. entonces de aquí en adelante tú vas a ver una gran diferencia. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, en esta hora por ese televidente que está escuchándonos, mirándonos, por esa jovencita, por ese joven que nos está mirando en este momento, Señor. Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano de misericordia y repite conmigo, dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador,
Reconozco que mi vida no ha sido agradable delante de ti. Yo te pido, Señor, que tú entres en mi corazón. Yo te pido, Señor Jesús, y creo de que tú muriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Padre, yo oro por esas personas que en este momento están aceptando al Señor, por aquel que está reconciliando, Señor. Yo te pido que tú hagas una obra sobrenatural y que en este mismo instante, allí el que me está mirando, él pueda empezar a sentir tu perdón, Señor, en su corazón y que pueda sentir de tu gracia y que pueda él experimentar una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Ves que sencillo solamente era de confesarlo? Y ahora que tú has aceptado al Señor, déjame decirte de que te hacemos una cordial invitación para que tú nos visites y vengas a nuestra congregación. Si no tienes donde congregarte, que tú vengas al 8400 Sur Hoover en Los Ángeles y puedas llamar a nuestros números de teléfono que están en pantalla. Yo te los digo ahora, es el 323-389-1665. Si tú llamas en este instante, ancianos o personas que están allí, con mucho gusto te van a ayudar y te van a guiar a esta decisión tan hermosa que tú has tomado de abrir tu corazón para Jesucristo. Entonces, hago la invitación una vez más a aquellas personas que nos quisieran visitar, pueden visitarnos al 8400 Sur Hoover en Los Ángeles, California. Gracias por tu sintonía al programa Levántate y Resplandece. Esperamos que este segmento haya sido de bendición. Para más información acerca de la Iglesia de Cristo Ministerio Elim Central, visítanos en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. O nos puedes contactar al 323-789-1665 o por la web ministerioselim.net. Que el Señor te siga bendiciendo.